Bueno, fundamentalmente el primer tema. No tiene otro andarivel que no sea el del calor que estamos atravesando en la ciudad de Buenos Aires. La ola de calor es la que se abate sobre particularmente 14 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Térmica a esta hora 41 grados 4 décimas. Llegó a 43. Suma un pico y un récord en el transcurso de este viernes que estamos transitando en esta tarde caliente por múltiples razones en la República Argentina. Por supuesto que lo que ocupa es efectivamente la ola de la ola de calor, entre tantas cosas, tiene que ver con los incendios. Ha crecido el incendio en el Parque Los Alerces, se unieron los dos focos activos, han cerrado senderos, estiman que el fuego se propagó por al menos 75 hectáreas, todo esto en la Patagonia. Hay bomberos que tuvieron que sofocar un incendio en el lago Puelo, bellísimo lugar de la provincia de Chubut. Ahí cerquita, en el Bolsón, recuerden que hubo toda una controversia respecto a quienes habían iniciado los fuegos. Lo cierto es que hoy confirmaron la imputación y prisión preventiva para un detenido de la provincia de Neuquén, un hombre de 31 años, Nicolás Heredia, oriundo de Cenillosa, y que fue encontrado con una botella de líquido inflamable cerca del Río Azul. Un tribunal hoy sostuvo los cargos y medidas solicitadas por la Fiscalía días atrás, o sea, sigue con prisión preventiva. Y todo esto además en el contexto que disparó una polémica, no menor, no zanjada, porque todo el mundo dice el gobierno fue, estuvo activo, acompañó, los gobernadores asintieron con esa postura, todo lo cual es cierto, salvo que hoy se conoció que el gobierno demoró 2 meses la licitación para impulsar las compras de las mangueras que utilizan los bomberos. Efectivamente, ni más ni menos que 1.800 tramos de mangueras que son para combatir incendios. Todo lo cual fue publicado recién ahora, en el mes de febrero, debió haber sido publicado en el mes de diciembre. Y lleva la firma, efectivamente, de Natalia Pizcay, directora de Compras, Patrimonios y Suministro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. ¿La que comanda quién? Daniel Scioli, que es el gran ausente. Se demoró, o la demora en el pliego, en la publicación del pliego, ha generado mucha preocupación en los expertos, porque, insisto, eran importantes tenerlo en tiempo y forma. Bueno, eso es cuando la gestión se ralentiza, a veces tiene consecuencias. Esta podría haber sido una consecuencia. Por supuesto, no es el culpable, ni mucho menos de todo lo que ha pasado, de lo bien que se ha actuado o de lo que pudo haber sido articulado en tiempo y forma. Pero es algo que debió haberse hecho en otro tiempo. Y eso es lo que dicen y advierten a esta hora en la Patagonia, después de conocerse un informe bastante duro al respecto. Así que este es el primer gran tema. La ola de incendios, el calor, los temporales que podrían venir, las advertencias, las alertas por granizo y los cortes de luz que en principio están muy acotados, limitados y que en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano alcanzan a 20.000 usuarios a esta hora, como mostrábamos hace un ratito, con algunos barrios, particularmente con alguna demanda adicional como Villarreal, como veíamos ahí, entre otros casos, que es esta zona que ustedes están viendo aquí en el mapa. Bueno, segundo tema, muy importante, relevante, obviamente es el presidente de los Estados Unidos. Presidente que ha tenido diálogos con el titular del Banco Mundial, con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, donde dijo la justicia social es una aberración, entre otras cosas, donde dijo tomar deuda es absolutamente inmoral, donde repitió muchas cosas de las que decía en campaña, también como presidente, vale la pena decir. Estuvo en la sede del BID dando una charla, se produjo un episodio allí que finalmente es uno de los comentarios del día, aunque creo que es un anecdótico comentario, aunque descriptivo, eso es cierto, de una cierta situación que está atravesando el presidente y cómo está vivenciando lo que además significó un artículo duro de The Economist, conocido hace minutos, respecto a el escándalo cripto en el cual está envuelto el propio presidente, donde dijo, o para The Economist, se ha convertido en su primer bochorno, que es esto que ustedes ven aquí, que aparece en The Economist hoy. Milei ya no como el economista, ya no como el hombre de la motosierra, ya no como el hombre de la desregulación, de la recuperación económica de la Argentina, sino como el hombre que comete su primer bochorno, el mismo, con el daño autoinfligido que eso conlleva, con capítulos judiciales incluso que se abren aquí en la República Argentina. Ayer tuvo el encuentro con Georgieva, ese encuentro con Georgieva no terminó gestando ningún documento comunicado con la sustancia que muchos imaginaban en la previa. De hecho, tampoco levantó el pulgar. Georgieva, casi anecdótico, de vuelta, comparado con otras imágenes donde sí hacía el gesto al igual que Milei. Dice que fue todo muy cordial, que se está más cerca, se viene estando cerca desde hace varios meses. Así que ahí estamos, en un contexto donde, insistimos, el correlato en los mercados de todo lo que pasa puertas adentro en la Argentina
no ha sido tampoco ni por asomo lo que algunos presagiaron el fin de semana pasado. Pero ¿cuál fue la anécdota, Paulita, que vale la pena ponerla acá y que se suscitó hoy en Washington en la sede del BID? Bienvenida. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. Sí, bueno, la anécdota que quedó de esta jornada fue lo que pasó cuando Javier Milei empezó a hablar en el BID, porque habían transmitido desde el gobierno nacional que se iba a hacer la transmisión a través del Instagram del presidente. La cosa es que cuando empezó a hablar se escuchaba todo el tiempo una especie de llamado telefónico, sonaba, hasta que el propio Milei hizo referencia a esto y dijo: me están llamando a propósito porque saben que lo están transmitiendo desde mi teléfono y quieren sabotearme la conferencia de prensa. ¿Querés que te lo cuente él? Lo escuchamos. Dale. Y cómo sistemáticamente nos hemos alejado del paradigma liberal para, digamos, convertir a Argentina en una catástrofe. Sí, está tremendo ese teléfono, es el mío, ¿no? Te están llamando. Digo, no, les cuento qué pasa. Hemos anunciado que lo iba a transmitir por mi canal de Instagram. ¿Tenés idea? Y siempre hay un imbécil malnacido, porque el que está haciendo esto sabe lo que está haciendo y sabe que está interrumpiendo la charla. O sea, no es que no lo sabe. Pero bueno, Argentina es así, tiene a un montón de cabeza de termos que hacen este tipo de cosas. En algunos casos les decimos cabeza de pulpo. ¿Saben por qué cabeza de pulpo? Porque el pulpo tiene su aparato digestivo en la cabeza, con lo cual la tienen llena de excremento. Dicen que el aparato digestivo es el segundo cerebro, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, pero todo esto tiene que ver tal vez con cómo está viviendo el presidente algunas cosas. Y de hecho, la investigación judicial en la Argentina empezó a tomar vuelo, querida Lourdes, porque el fiscal Tayano ya ordenó las primeras medidas de prueba, ¿verdad? Exactamente, Paulino, luego de que la jueza María Servini le delegara la investigación, el fiscal Tayano inició estas primeras medidas, como bien vos decís, a distintos organismos, tanto privados como públicos, y por otro lado le ordenó ampliar la intervención de la UFI de ciberdelincuencia justamente para colaborar en la preservación y recabar toda la evidencia que sea necesaria para avanzar en esta investigación. Por otro lado, lo que dice la Fiscalía de Tayano, que los posibles delitos que se investigarían en esta causa, según la denuncia realizada y el resto que se ha juntado, que se ha acumulado en este expediente, podría encabezar abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho. Abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho. Esas serían las tres imputaciones penales que eventualmente Tayano va a buscar dilucidar si existieron o no en la imputación que le han realizado al propio presidente. Bueno, más allá de esto, la Ciudad de Buenos Aires suspendió las PASO. Es el capítulo doméstico del día. Ayer era el Senado, suspendiéndolo a nivel nacional. Hoy fue la Ciudad de Buenos Aires, como veníamos advirtiendo y como anticipamos aquí en esta pantalla hace más de 10 días. Todo esto sucedió. Y tras esa aprobación con 55 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención, 55 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención, o sea, algo que votaron transversalmente todas las fuerzas políticas, salvo la izquierda, Clara Mucio, la vicejefa de gobierno de la ciudad, confirma que efectivamente la elección se va a desarrollar el 18 de mayo. El sistema de votación propuesta en esta elección es la boleta única electrónica, o sea, con el instrumento con el cual los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires hemos ido a votar en las últimas elecciones. Confirmación oficial de Clara Mucio, que se esperaba para la tarde-noche de hoy, quizás mañana, llegó rápidamente después de la sanción de la suspensión de las PASO, que también ahora no serán realizadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la sesión se levantó raudamente después de finalmente haber votado esto. Ahora, todo esto se suma a un capítulo. Fíjense la cantidad de provincias que dejaron atrás las PASO, que ya incluso lo habían hecho con anterioridad. Resta saber qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde ya hay un proyecto, hay varios, pero el último fue el de Rancini, hombre del PRO, con Agustín Forchieri, el hombre que es una de las espadas políticas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de Diego Santilli.
Diego Santilli, que eventualmente quiere ser candidato, quizás en un acuerdo con La Libertad Avanza, para interpretar mejor la oposición a Kicillof, para no desperdigar votos, para unificar una oferta electoral. O sea que Forcieri, que es el hombre de Santilli, proponga suspender las PASO es porque eventualmente están pensando en un acuerdo, eventualmente en este contexto. Entonces tenemos la imagen, pero salvo Santa Fe, que mantiene las PASO, y un sistema muy similar, que es la provincia de La Pampa, en el resto de las provincias se derogaron las PASO. Santa Fe vota el 13 de abril en PASO, pero después ya vienen elecciones generales. 4 de mayo Salta, 11 de mayo se vota en la provincia de... El 11 de mayo en San Luis, que me había olvidado, San Luis. O sea que vamos a tener un capítulo electoral muy importante que ya empieza a dar los primeros frutos. Y veremos si la provincia de Buenos Aires toma la decisión de eliminarlo o no, porque efectivamente la provincia de Buenos Aires es donde se van a posar la mayoría de las miradas. Y hay tanta tensión en la toma de decisión política del gobernador Kicillof en el enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner, que hoy pasaron dos cosas no menores. Cristina convoca un congreso del partido para el próximo lunes, en la sede de la calle Mateo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para definir estrategia electoral, esa que viene y que debe definir el peronismo. Mientras Kicillof iba a hablar en Mar del Plata mañana, iba a tener otros actos en San Nicolás y otros lugares, y levantó toda la agenda. Todo esto a propósito de no expresarse siquiera públicamente ni de manera reservada con quienes esté respecto a qué va a hacer o qué decisión va a tomar y si es que impulsa eventualmente la suspensión de las PASO y por lo tanto también el desdoblamiento electoral. Es decir, que la provincia de Buenos Aires vote un día distinto a la elección nacional. El cuarto tema tiene que ver ya con el aspecto que se vislumbra, empieza a ser el denominador común en algunos lugares, que son los aumentos del transporte que han venido corriendo en la ciudad de Buenos Aires por detrás de lo que pasó en buena parte del resto del país. Bueno, a partir de hoy el colectivo cuesta más. Boleto mínimo 408 pesos, el más caro 524. ¿Cómo se ajusta de ahora en más todos los meses? Inflación del mes anterior más 2% adicional, en la idea de reducir subsidios que aplica la ciudad de Buenos Aires sobre las 31 líneas de colectivos que quedaron bajo su tutela. Esto es colectivo. Viene el aumento de peajes a fin de mes, el 28. Y el 28 aumentan los subtes. Subtes que pasarán a tener un valor de 832 pesos con tarjeta SUBE registrada, porque si no tenés la SUBE registrada vas a pagar 1.322 pesos por viaje. O sea que acá estamos llegando a la vieja idea de que no se puede viajar en subte por menos de $1, $1.20, lo que vale en el mundo. Bueno, estamos con $1.20, $1.15. Y acá, con tarjeta SUBE registrada, estamos en 75 centavos de dólar. Ciudad de Buenos Aires. Esto no se ajusta al igual que el boleto de colectivo, no. En principio no. Se tienen que hacer audiencias públicas, es un proceso distinto. Ya se hizo, se registró. Esta tarifa quizás aguante todo el año, probable. No lo sabemos, aunque con la elección el 18 de mayo, a partir de ese día, todo se reconfigura. Creo que es un tema. Y el último, es Cositorto. Sí, es Cositorto. Fue condenado en un tribunal en Goya, en la provincia de Corrientes, en medio de un escándalo. Terminó esposado. Realmente fue un escándalo. Lo hicieron por estafa. Lo convirtieron o lo consideraron jefe de una asociación ilícita. Junto a él fueron hallados culpables Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelién, miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado. Los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina fueron absueltos. Decisión que toma el presidente del tribunal, Ricardo Carvajal, y los jueces Jorge Carbone y Julio Duarte como vocales, que consideran que Cositorto fue el líder de una organización y coautor de reiterados fraudes. Es más, el doctor Carvajal, el que encabezó el tribunal, dijo: salieron a estafar a mansalva, en principio a ex empleados de una empresa tabacalera por el dato que tenían, pero luego lo hicieron con más personas. Como que empezó con algunos y después se extendió y después ya no lo pone nadie.